Tipos de mascarillas. Antes de la crisis del coronavirus, para mí y para muchos médicos, las únicas mascarillas que usábamos eran las quirúrgicas. Personalmente solo me preocupaba de que las usara adecuadamente el personal del quirófano. Pero con la llegada del coronavirus han cambiado las cosas y muchos me piden una aclaración sobre los diferentes tipos de mascarillas. Todas las mascarillas deben de cubrir la nariz y la boca, llegar hasta la barbilla y tener unas cintas para sujetarlas en la cabeza o en las orejas. Voy a considerar 4 tipos diferentes de mascarillas: las higiénicas, las más simples, las quirúrgicas, las filtrantes de partículas y las duales. Vamos a hablar en primer lugar de las higiénicas. La mascarilla higiénica o de barrera son las más comunes y más baratas, pero proporcionan la menor protección. A veces se fabrican en casa con telas diversas similares a las empleadas para hacer vestidos, como esta, que es de algodón y poliéster con elásticos de spandex y nylon, y esta otra, fabricada con 3 capas de propileno. Las mascarillas de tela y las de algodón protegen menos que las quirúrgicas y no son válidas frente al coronavirus. Las mascarillas de concha están hechas de polipropileno y llevan clip de adaptación nasal y gomas de sujeción a las orejas. Existen variantes tanto para adultos como para niños y pueden ser no reutilizables, que se deben de tirar después de usarlas una sola vez, o reutilizables una vez lavadas y desinfectadas. Indicaciones: ¿cuándo debemos de emplear la mascarilla higiénica? Siempre vale más algo que nada. Están destinadas a personas sin síntomas que no consiguen las quirúrgicas o filtrantes. Han sido las últimas en recibir una autorización oficial cuando se permitió el regreso al trabajo a sectores no esenciales. Se recomiendan a población general sana. Cuando no es posible mantener la distancia de seguridad en el trabajo, en la compra, en espacios cerrados, en la calle y cuando se utiliza el transporte público. También son recomendables para las personas que conviven, que cuidan o deben de acudir a casa de personas con sospecha o que están infectados de coronavirus hasta que el enfermo haya sido aislado en otra habitación y se haya desinfectado la casa. Deben usarlas las personas que limpian, asean, airean y cambian las sábanas y toallas en las habitaciones de las personas aisladas. Nunca se deben de compartir las mascarillas, ninguna de ellas, con otras personas. Cada persona debe de tener la suya propia. Las mascarillas reutilizables tienen 2 métodos de desinfección frente al coronavirus. El primero es lavarlas en lavadora con detergente normal y agua, pero a temperatura entre 60 y 90 grados. El segundo método consiste en sumergir las mascarillas en una dilución de lejía al 1/50, es decir, una parte de lejía por 50 de agua. Y meterla en agua tibia durante 30 minutos. Después se recomienda volver a lavarlas con agua y jabón para eliminar cualquier resto de lejía. Pero siempre que sea posible es mucho más preferible desecharlas. Resumiremos: la mascarilla higiénica es la más simple. Es un producto puramente higiénico, de uso personal y a poder ser no reutilizable. No es un producto sanitario, como es la mascarilla quirúrgica, y tampoco es un equipo de protección individual, no es un EPI. Su composición suele ser variable, normalmente similares a las telas. Las mascarillas quirúrgicas
sí que son un producto sanitario, tienen una forma plana rectangular y se fabrican con pliegues. Su fabricación es más compleja que las anteriores, pues debe de cumplir con una directiva de la Comunidad Económica Europea. Usualmente tienen 3 capas, papel más filtro más TNT. Una de ellas debe de ser impermeable y deben de tener mayor poder de filtración que las higiénicas. Son de un solo uso, desechables, con un máximo recomendable de uso de 4 horas, es decir, a las 4 horas se deberían de cambiar. ¿Qué función tienen? Su función es doble: proteger al paciente y en parte al médico. Son las que empleamos habitualmente los cirujanos y el personal sanitario para proteger al paciente durante la cirugía, evitando que pasen al campo quirúrgico gotitas contaminadas desde la boca, la nariz del médico al hablar, toser o estornudar. Además, protegen al médico también frente a salpicaduras de los líquidos biológicos provenientes del campo quirúrgico, tales como sangre o pus. Para ello, todas las mascarillas quirúrgicas tienen una película impermeable, ya lo hemos dicho antes. Algunas incluso van provistas de visera o de gafas para proteger los ojos. En el caso concreto del coronavirus, la mascarilla quirúrgica previene el paso del virus al medio ambiente exterior, por lo que protege a las personas del entorno, pero no protege bien al que las lleva puestas. Por eso a veces se dice que son mascarillas altruistas, porque protegen a los otros, pero no al que las lleva. La mascarilla quirúrgica es rectangular y suele estar compuesta de 3 capas, una de las cuales es impermeable. Es un producto sanitario, no como las higiénicas, que no lo eran. Es de uso personal y no reutilizable. Se debe desechar cada vez. Pero no es un equipo de protección individual. No protege bien al que la lleva. Si hablamos de la protección de las mascarillas higiénica y quirúrgica, debemos de considerar para no contagiar a otros o para no contagiarse el que la lleva. La higiénica probablemente puede contagiar a otros y además se puede contagiar el que la usa. Por tanto, no es una buena mascarilla. Sin embargo, la quirúrgica no contagia a los otros, pero puede contagiarse el que la lleva. Vamos a hablar ahora de las mascarillas filtrantes. Son las que en inglés se llaman Filtering Face Piece y por eso reciben el nombre FFP. Esas siglas tan raras vienen del inglés. Las mascarillas filtrantes o autofiltrantes proporcionan el mayor nivel de protección a quien las lleva. Deben cumplir con un reglamento de la Comunidad Económica Europea en lo relativo a equipos de protección individual. Son equipos de protección individual que protegen muy bien al que las lleva. Son mascarillas de eficacia baja, FFP1, de eficacia media las FFP2 y de eficacia alta las FFP3. FFP1, filtro de partículas tipo 1. Su eficacia de filtración mínima es del 78% y por lo tanto solo permiten pasar hacia el interior un máximo de 22% de partículas. Son mascarillas antipolvo que se emplean en trabajos al aire libre. Protegen del polvo molesto, pero no de los tóxicos. En trabajadores de la construcción o de limpieza, los que trabajan con yeso, ladrillo, fibra de vidrio, en industrias textiles y en carpintería, los que emplean madera, y en ambientes con polen de los árboles o del césped. Estas mascarillas no son buenas contra el coronavirus. Vamos a hablar del segundo tipo, de las filtrantes, FFP2, filtro de partículas
tipo P2. Su eficacia de filtración mínima es del 92 al 94%, por tanto, solo deja pasar al interior un máximo de 6 a 8% de partículas. Se utilizan frente a aerosoles de baja o moderada toxicidad y es eficaz frente a bacterias y virus. Son eficaces frente a bacterias y por eso se emplea en las infecciones por Yersinia, en la peste y en la tuberculosis. Y también es activa frente a los virus de la gripe, la influenza, la gripe aviaria, síndromes respiratorios y los coronavirus, incluido el COVID-19. Es una excelente mascarilla. La mejor del grupo es la FFP3, filtro de partículas tipo 3. Su eficacia de filtración es al menos del 98%, es decir, solo deja pasar hacia el interior un máximo del 2% de partículas. Se utilizan frente a aerosoles de alta toxicidad y también es activa frente a bacterias y virus. Son eficaces cuando hay en el ambiente partículas muy finas de cerámica, amianto o asbesto. Recordemos que todas estas mascarillas antes del coronavirus prácticamente solo se usaban en la industria. Son las apropiadas en procedimientos médicos pulmonares que generen aerosoles. Es decir, la deben de usar los médicos que hacen actos quirúrgicos muy arriesgados, como por ejemplo intubación endotraqueal, broncoscopia, lavados alveolares, ventilación manual previa a la intubación o traqueotomías en pacientes con el COVID o que supuestamente lo puedan tener. Mascarilla dual. Una mascarilla se llama dual cuando actúa como filtrante y a la vez como quirúrgica, cumpliendo con la legislación de ambas mascarillas, como un producto sanitario, como la mascarilla quirúrgica, y como un equipo de protección individual, como las filtrantes. Vamos a hablar ahora de las válvulas de exhalación. Con las mascarillas filtrantes es más difícil respirar, lo que es un problema si se han de llevar durante muchas horas. Para disminuir la humedad dentro de la mascarilla y facilitar la respiración, que muchas personas casi se ahogan con estas mascarillas, algunas de ellas llevan válvulas, una válvula de exhalación en el centro de la mascarilla o a alguno de los lados. ¡Cuidado, cuidado! La válvula no es el filtro como muchos piensan. La válvula de exhalación es un dispositivo de comodidad, pero permite el paso del virus hacia el exterior. Queda protegido el que la lleva, pero puede contagiar a su alrededor a través de la válvula. Es la que llamamos la mascarilla del egoísta. Él queda protegido, pero puede contagiar a los del exterior. Las mascarillas FFP2 y FFP3 sin filtro protegen al que las lleva y a los de alrededor. Por tanto, serían, en este caso del coronavirus, las ideales. Si tienen válvula, pueden contagiar y para evitarlo, claro, se podría poner sobre ella una mascarilla quirúrgica, pero esto tiene poco sentido. Es preferible entonces usarla sin válvula. Mascarillas filtrantes americanas. Las mascarillas que he explicado son las europeas, las FFP1, 2 y 3, pero tienen un equivalente en las americanas. En Estados Unidos clasifican las mascarillas según la resistencia al aceite. Todas son desechables y se deben usar como máximo 8 horas. La N95 americana, no resistente al aceite y con un 95% de capacidad de filtración, es una intermedia entre las europeas FFP2 y FFP3 y es la recomendada para la protección médica habitual del coronavirus. Aquí vemos a mi hija, la doctora Elena Bonafonte, operando de urgencia a una paciente
sin síntomas de coronavirus, la operaba por otro cuadro clínico. Como se puede ver, lleva puesta una mascarilla N95, que es la aconsejada para médicos en esta época, cuando usualmente para operar llevamos una quirúrgica. Protección de las mascarillas frente al coronavirus. La mascarilla P1 es la más sencilla, la menos eficaz, no protege bien ni al que la lleva ni a los de alrededor. Por el contrario, la FFP2, FFP3 protegen tanto al que la lleva como a los de alrededor. Sin embargo, cuando estas mascarillas, como suele pasar en la FFP3, vienen con válvula, entonces protegen al que la lleva, pero no protegen a los de su alrededor. Como han podido comprobar, la seguridad y eficacia de una mascarilla no depende de su aspecto externo, sino de las características y del material con que fue elaborada. El aspecto puede ser muy similar, sin embargo, con un grado de protección muy diferente. Y recordar, las que tienen válvulas no son las mejores, son las más cómodas, protegen al que las lleva y les da comodidad, pero no protegen hacia afuera, no protegen a los otros. Para protegerse a uno mismo, las mejores mascarillas, las EPI, FFP3 y FFP2. Si lo que llevas es una mascarilla quirúrgica, proteges al resto, pero no te proteges bien. Si lo que llevas es una mascarilla filtrante con válvula, tú vas protegido y además vas cómodo, pero no proteges bien a los demás. Muchas de las imágenes de las mascarillas que he presentado las he tomado de pacientes que han venido con ellas puestas a la consulta por urgencias sin relación con el coronavirus. Muchos han elegido equipos EPI, que les protege mejor. Me parece una buena opción. ¿Y qué mascarillas podemos llevar? Una persona que no está contaminada, si va a la calle o va a ir en un autobús, puede llevar una higiénica, pero por un poquito más, si puede conseguir una quirúrgica, queda un poquito mejor protegido el personal que le rodea, aunque no queda él totalmente protegido. Y si tiene posibilidades de conseguir una FFP2, pues queda un poco más protegido él y los de su alrededor. Los médicos deben de llevar la FFP2 cuando tratan a pacientes y deben de llevar la FFP3 obligatoriamente cuando están tratando con pacientes a los que están haciendo diversos actos quirúrgicos como limpiezas alveolares, broncoscopias o traqueotomías, procedimientos en relación con el tracto respiratorio de personas con coronavirus o con posible coronavirus.